lo he titulado Dios, el reconstructor de mis ruinas. Y es que Dios es el creador de todo lo que existe, ¿cierto? Pero imagínense que Él también es reconstructor. Es especialista en volver a componer o armar lo que estaba roto, lo que se quebró, lo que no sirvió. Él es especialista en usar todo eso y hacer algo muy, muy bueno o incluso mejor que lo anterior y solamente para su gloria y para nuestro bien. Imagínense que la definición de hay muchos sinónimos espectaculares de esta palabra reconstruir y entre esas está restaurar. Y restaurar quiere decir volver una cosa o persona a su antigua condición. Viene de la palabra hebrea shiva, que viene de una raíz que significa devolver. Es recibir más de lo que perdió. Un estado final mejor que el de su original condición. Es devolver a un dueño original lo que le pertenece y aún más. Imagínense esto tan chévere, ¿cierto? Reconstruir es restaurar, como ya lo mencioné, recomponer, rehabilitar, recuperar, reparar. Se refiere a la acción de volver a construir, por ejemplo, tras un terremoto o cualquier otro fenómeno devastador, como por ejemplo un tsunami, ¿cierto? Que lo hemos visto. O últimamente, tan famoso el fenómeno del niño, de la niña, ¿cierto? Que han producido tantos incendios en todo el mundo o inundaciones. En esos eventos devastadores se arrasa con todo, o en un terremoto, con todo lo que hubo a su paso. ¿Y qué pasa? Pues todo queda arruinado, queda en ruinas, ¿cierto? Algo muy parecido a esto, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Todo queda en el piso. Es tremendo. Entonces vayan pensando en esas imágenes de arruinado, de devastación total, y se le dice por eso desastres naturales, porque lo que han provocado es un desastre. Solo queda destrucción y obviamente va a tocar y es necesario reconstruir todas esas ruinas después de todas esas devastaciones. Bueno, de igual manera en nuestra vida podemos sentir a veces que pasó un terremoto por nuestra vida, un desastre que dejó todo en ruinas, ¿cierto? Hágame así si a usted le ha pasado eso, o quizá hoy esté sintiéndose así porque lo perdió todo. Entonces yo quiero que usted escriba ahí en su agendita, en sus apuntes, qué área de su vida o de nuestra vida hoy creemos que puede estar en ruinas o puede estar destruida, que decimos, uy, no, pero es que esto está definitivamente destruido, o sea, aquí no hay nada que hacer. ¿De dónde construir algo? Nada. Le voy a dar ideas para que usted anote a ver si de pronto puede ser la relación con alguien. ¿Será que esa relación con un hijo, con un esposo o esposa, con un familiar está en ruinas hoy? Mire a ver, piense ahí, ¿qué relaciones tiene rotas hoy? O no muy bien, con algún amigo, algún socio, ex socio, o quizá en la economía. Esa quiebra económica quizá, ruina total. Ese negocio que emprendimos y no funcionó. Que nos dijeron que íbamos a ganar y no ganamos nada, solo perdimos, ¿cierto? O quizás el área de la salud. ¿Qué podemos estar pensando en este momento de nuestra salud? ¿Hay algún área que esté en ruinas? Nada que me mejoro, nada que me sano de esto. O quizá también puede ser espiritualmente, emocionalmente. Siento que mi fe hoy está en ruinas, la verdad es esa. No hay ni un poquitico de fe. Vaya notando ahí. No me siento bien emocionalmente, siento que por dentro estoy en ruinas, destruida. Tengo depresión, no me quiero levantar. Me siento triste, me siento pecador, me siento lo peor. Bueno, pues la buena noticia es que Dios es un experto en
restaurar, en restauración, en reconstruir esas ruinas. Y Él puede tomar lo que falta o lo que está dañado o lo que está totalmente en ruinas o destruido en nuestras vidas y restaurarlo, como vimos al comienzo, a una condición que incluso sea mejor que la original. Imagínense que el profeta Jeremías fue llamado por Dios para profetizar a su pueblo, como muchos otros profetas, ¿cierto? En un momento de su historia en que había caído en la idolatría el pueblo de Israel y reinaba la injusticia. Jerusalén estaba en el momento de su declive total y de su destrucción. O sea, esa destrucción era inminente. Y el Señor ya había advertido a su pueblo acerca de las terribles consecuencias de esa infidelidad, pero también Dios había prometido que aunque fueran esparcidos por todas las naciones, Dios iba a seguir siendo su Dios, iba a reconstruir esas ruinas, les iba a devolver la gloria, incluso mucho mejor que la anterior, y los traería de vuelta a Israel. En Isaías 30:18, en la versión NTV, dice: esto dice el Señor. Y quiero que se apropie de esta palabra, porque esta palabra es hermosa. Y dice: cuando del cautiverio traiga Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. En otra versión dice: cambiaré la suerte de la nación de Jacob. Cambiaré la suerte de Norma, de Jorge. Ponga ahí su nombre, porque en la Biblia cada vez que veamos Israel están hablando de nosotros. Dios está hablando de nosotros. Y continúa diciendo este versículo: cambiaré la suerte de la nación de Jacob, tendré compasión de su país. Las ciudades se reconstruirán sobre sus ruinas. Váyase viendo por fe cómo el Señor lo va a reconstruir, o le va a reconstruir eso que usted considera arruinado, pero Dios lo está ya levantando y lo va a levantar. Y en otra versión dice: voy a recuperar lo que les han quitado. ¿Qué te han quitado? ¿O qué el diablo te ha quitado? Bueno, pues aquí esta versión en la palabra de Dios para todos dice: voy a recuperar lo que les han quitado. La ciudad será reconstruida de las ruinas. O sea, recontraconfirmado de que Dios sí es un reconstructor, ¿sí o no? En la versión de The Message, que es en inglés, me encanta esta versión. No es que yo lea la Biblia en inglés, no. Solo que a veces busco ciertos versículos y preciso, pues me encanta cómo lo dice. Que aquí dice: voy a cambiar las cosas para Jacob. Voy a cambiar las cosas para Norma, para Jorge, para Felipe, para Andrea, voy a cambiar las cosas. Entraré compasivamente, miren esto tan lindo, y reconstruiré casas. La ciudad será reconstruida sobre sus antiguos cimientos. Las mansiones volverán a ser espléndidas. Eso que tú consideras que ahora está horrible, inmundo y se ve feo, bueno, Dios va a volver que se vea espléndido, va a hacer que se vuelva a ver espléndido. Cuando Dios me dio esta promesa, yo no me imaginaba que dentro de poco iba a venir una destrucción a mi vida en varias áreas. O sea, ni siquiera fue solo una, en varias. Porque la reconstrucción o restauración siempre nos habla de futuro, ¿cierto? De algo que va a suceder en cualquier momento. Y eso nos da esperanza. Y la esperanza es una expectativa positiva de que algo bueno va a suceder. Así que bueno, cuando yo leí esto, yo solo podía llorar y darle gracias al Señor, porque mi corazón sabía que algo iba a pasar, pero que Él iba a estar ahí. O sea, no tenía ni idea. Y Dios me prometía que me iba a ayudar, que iba a reconstruir algo bueno de esas ruinas. Por eso creí que esa promesa iba a ser un ancla firme, que me iba a sostener en esos vendavales que se venían.
Y es que de eso se trata la palabra de Dios. Tiene que ser esa ancla firme que nos va a sostener cuando venga el terremoto, el huracán o lo que sea que venga, ¿cierto? Y es que no sé si les ha pasado, pero a veces llega un momento en el que sentimos que llegó todo al tiempo. O sea, llegó el terremoto por aquí, aparte por acá llega el huracán Katrina, por el otro el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, hasta el perro, ¿sí o no? Todas las catástrofes habidas y por haber llegan al mismo tiempo. Como que uno dice, pero espere, yo me sentía, déjeme respirar, pum, bomba por aquí, misil por acá, ¿qué hago? Y como que decimos, ¿a qué horas entré en la zona cero, en la inmunda, en el Bronx? No hay salida, auxilio, ¿cierto? Bueno, pues Dios permite que pasemos por eso para enseñarnos algo, para empoderarnos, para hacernos mejores y usarnos, porque siempre esa es su misión, ¿cierto? Ya cuando experimentamos estas catástrofes, esto no va a ser una sola teoría de decirle al otro, ánimo, Dios te va a levantar. No, sino que yo ya pasé por ese huracán, por ese terremoto fresco, tú también la vas a lograr, ¿cierto? Entonces, al Señor reconstruir nuestras ruinas de esa destrucción, nos equipa y nos califica para que podamos servirle y tener esa experiencia, esa credencial que diga, yo ya pasé por ahí y te puedo ayudar, te puedo aconsejar. Entonces, es hermoso. En Deuteronomio 33 dice lo siguiente: Dios le promete a su pueblo Israel por milésima vez. Dice lo siguiente: entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. En otra versión dice: el Señor tu Dios te restaurará tu fortuna y se compadecerá de ti. En otra dice: Dios, tu Dios, restaurará todo lo perdido. Anote ahí, ¿qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? Yo he perdido muchas cosas durante toda mi vida, pero siempre he podido ver la mano de Dios. Y sabemos que es perderlo todo. Porque recuerdo una vez que recién llegados, mudándonos de otro país, invertimos todo lo que teníamos en un negocio y lo perdimos todo. Nunca recibimos ni un pesito de vuelta. Entonces, ahí se perdió esa platica. Pero estas promesas de Dios son nuestra ancla, esa ancla firme que nos levanta. Y esta promesa también es para nosotros. Dios, tu Dios, restaurará todo lo que has perdido, todo lo que te han quitado, todo lo que te han robado. Tranquilo, todo lo que un día perdiste, esa traición, todo te será devuelto con creces, porque de eso se trata la restitución que hace Dios, o la reconstrucción que hace Dios. Y bueno, ¿con qué propósito Dios quiere restaurarnos? Primero, lo que primero Dios quiere restaurar es nuestra relación con Él. Cuando empezamos ese proceso de sanidad acá en este ministerio hermoso con las mujeres, a mí me encanta empezar por algo vital y es el proceso de perdón con Dios. Que saquemos esa lista. Y yo creo que de hecho lo tenemos que hacer, así amemos a Dios, llevemos 20 años de cristianos, le prediquemos, lo que sea. Cuando vienen estas pérdidas, yo creo que a veces es lo primero que tenemos que hacer, porque vienen esas catástrofes y pues quedamos con todo por el piso, incluso nuestra fe, ¿cierto? Ahora, piense ahí, ¿qué no le ha podido perdonar a Dios de pronto? Un hijo rebelde, problemas en el matrimonio, deudas, enfermedades que no se van, las burlas o humillaciones de familiares o amigos que no esperabas que se fueran y te dieran la espalda. Bueno, cuando todo se junta en medio de esa devastación, de esas ruinas que dejan todo mal, ¿qué va a pasar? Pues el enemigo va a hacer que se levanten argumentos en contra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso tenemos que ir urgente a Dios, porque el enemigo lo que quiere es que culpemos a Dios de nuestras desgracias, y Dios ya lo sabe, Él es hermoso, nos sigue amando, pero el mundo espiritual tiene que oír que hagamos ese proceso de perdón con Dios. Si no hubieras hecho esto, Dios, o bueno, si hubieras permitido esto o no lo hubieras permitido, ¿por qué? ¿Cierto?
Bueno, pues aquí en el ministerio enseñamos que lo primero que Dios quiere hacer es nuestra restauración con Él. A veces llegan las personas, ay no, llegué separado, quiero ya que Dios me haga el milagro, que Dios restaure mi hogar, ya que vuelva el marido. Entonces yo le digo a las chicas, no, espérate, porque lo más hermoso y lo principal es que tú te enamores de Jesús, es que sanemos nuestro corazón con Él. Y es que creo que cada vez que pasan estas pruebas y sentimos que estamos en ruinas, nuestro corazón está herido, ¿cierto? ¿No? Y a veces no somos conscientes de esto. Es algo muy sutil que tenemos que ir a solucionar pronto con el Señor. Entonces, en mi caso, en medio de esas ruinas que yo estaba viviendo hace un tiempito, como les estoy contando, Dios lo que quería y lo primero que yo aprendí con esta prueba era que lo buscara con fervor, con más pasión, con desesperación, que me enamorara de Él una vez más, así como la primera vez. ¿Usted recuerda cómo era la primera vez? Bueno, pues Dios quiere que renovemos nuestro amor y nuestra protección, que recordemos que Él es nuestro protector, que nos va a cuidar siempre y nos va a amar. Y así vamos a poder adorarlo de todo corazón, porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere lo que se ve, la apariencia, lo de por fuera, no. Él quiere que por dentro de verdad nuestro corazón esté derretido de amor por Él. Y que nuestra adoración se convierta en una actitud permanente, en un estilo de vida, que sea el día a día. Porque cuando vengan esos desastres o cuando vienen los desastres, ¿qué pasa? No adoramos, ¿cierto? Lo primero que hacemos, ay no, yo no tengo ganas de orar, ni de alabar, ni nada. Y esperamos a que Dios se adapte a nuestra manera de pensar, que se adapte a nuestras expectativas. Y ahí está el problema. Él quiere que sigamos amándolo, que sigamos confiando en Él, en nuestro corazón. Y así vamos a poder ver una restauración. En Jeremías 31:18, miren lo lindo, en la parte B, dice, oí a Israel decir, hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Entonces, a pesar de Dios ver la infidelidad de su pueblo Israel, de ver que iban a pecar, que lo iban a ignorar, que no le iban a obedecer, que adoraban a otros dioses, que dudaban de sus promesas, en toda la Biblia vamos a seguir viendo su amor y su fidelidad. Y en Jeremías 31:20 dice, ¿no es aún Israel mi hijo querido? Dice el Señor, a menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Dios lo anhela a usted y me anhela a mí. Ustedes pueden creer esto, o sea, a ver, el creador de todo el universo, de absolutamente todo. ¿Cómo puede anhelarnos a nosotros tan hermoso? O sea, que cuando todo el tiempo él, ay, suspira, ay, ¿a qué horas ella me irá a hablar? ¿A qué horas me irá a cantar algo? ¿A qué horas me irá a pensar? Imagínense esto. No importa lo lejos que hayamos caído o lo rotos que estemos hoy, podemos acudir a Dios y confiar en que Él nos traerá de vuelta a Él. Así como Dios prometió traer de vuelta a su pueblo Israel, también promete restaurar nuestras vidas y nuestra relación con Él. Bueno, y como segundo punto, ¿con qué propósito Dios quiere restaurarnos? Pues con el propósito de volver a soñar. Cuando estamos viendo esas ruinas, esa devastación tan terrible, dígame cómo de dónde va a volver uno a soñar, ¿cierto? Imagínense, o sea, hace poco en Chile hubo unos incendios tremendos, y nos mandaban fotos, nos mandaban videos, y veíamos increíble, o sea, mostraban el antes, que era un barrio bonito, construido todo, y el ahora no había absolutamente nada, todo negro, por los incendios, pura ceniza y destrucción. Entonces, cuando uno está así como de dónde va a soñar, ¿cierto? Bueno, pues Dios quiere para que haya una restauración, que volvamos a soñar, porque eso es fe. Debemos sacar ese temor a volver a soñar. Sacarlo de nuestra mente. ¿Por qué? Porque el enemigo va a traer argumentos para que no lo intentemos más, para que no soñemos más. En eso que está hoy en ruinas, ¿qué voz estamos escuchando? Al enemigo que nos dice, no, ¿usted para qué lo vuelve a intentar? No, eso, no perdone, ¿para qué? Si nada que cambia.
o esta nada que cambia. No, mi hijo, o no, mi hija, ya se le pasó su oportunidad. Usted mire la edad que tiene, ¿cierto? Mire la edad que tiene, véase a un espejo. Usted no aprovechó esa oportunidad, ya ni modos, ya no la va a lograr. ¿Para qué lo intenta si lo van a volver a herir? ¿Para qué va a dar la cara? ¿Para qué va a hacer lo correcto? Eso deje así, eso fue hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, miren cómo el enemigo sutilmente, ¿para qué si no hay money? Bueno, pues yo le digo que esto era uno de mis argumentos. Hasta que Dios me lavó el cerebro con su preciosa sangre y tuve que renovar mi mente. Y esto es algo que es un ejercicio a diario. Porque de aquí en adelante, mientras vivamos, van a venir devastaciones en cualquier momento. Pero Dios está ahí con nosotros y no quiere que dejemos de soñar por esas devastaciones. Entonces, pensemos ahí qué vocecita hemos estado escuchando. No, su salud no, usted está grave, ya lo desahuciaron, mire los exámenes. Y no. Pues resulta que en medio de este proceso que les dije, donde vino el Katrina, todo, el del niño, la niña, el fenómeno hasta del perro, del gato, de todo. Imagínense que yo veía mi cuadro de sueños en ese momento, que yo lo tengo ahí. Espero que todos lo tengan y si no, hágalo, por favor. Porque es increíble Dios los milagros maravillosos que hace. Yo veía mi cuadro de sueños y un día estaba ahí medio brava, ¿no? Entonces yo lo veía y yo decía, ay, no. Me provoca romper eso, qué ridículo es yo haber hecho eso, ¿qué tal? Y entonces yo tengo ahí unas foticos con un sueño en mi parte con mi esposito. Entonces puse a un hombre todo tierno, todo romántico, todo divino. Entonces en una de mis devastaciones, una de esas era con él. Entonces yo decía, sobre todo él va a ser así, olvídese. ¿Por qué? Porque hay rabia y esto es lo que quiere el enemigo. Y venía el Espíritu Santo, vino en ese momento, gracias a Dios, el Espíritu Santo a decirme, Olis, no pierdas el examen, Olis, todo se hará conforme creas, ¿recuerdas mis promesas? Olis, no pienses en eso, saca esos argumentos de tu mente que te impiden soñar, porque soñar es fe, por eso hacemos ese cuadro de sueños, porque en ese cuadro ponemos lo que, o escribimos, si no lo haces físico, vas a escribir lo que sueñas, porque eso es fe. Eso es fe, es gratis, no cuesta nada. En Hebreos 11:1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Entonces, ¿qué pasa? Que soñar alimenta nuestra fe. ¿Y cómo la tenemos que alimentar? Pues primero que todo, orando, declarando y creyendo que Dios sí va a hacer algo. En Romanos capítulo 8 del 26 al 28 dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Miren, en este versículo dice que no sabemos, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y luego dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. Y luego el versículo 28 dice, y sabemos, o sea, antes no sabíamos, pero gracias al Espíritu Santo, aquí dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, tranquilos que todas estas devastaciones Dios las va a usar para nuestro bien. Declaremos esas promesas en voz alta, que sean nuestra bandera. Y en Mateo 6:33 dice que busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. O sea que el punto 1 sí o sí toca, ¿cierto? Porque ahí dice, restauremos nuestra relación con Él. ¿Para qué? Para que Él después venga y traiga ya como una añadidura todo el resto de cosas. En Jeremías 32, versículo 41 dice, me alegrará hacerles el bien y con todo mi corazón y todo mi ser los plantaré en esta tierra. Imagínense esto tan divino, o sea, a Dios le alegra
lo pone feliz, celebra hacernos bien. Imagínense esto tan lindo. Dios quiere que confiemos en toda circunstancia en Él porque Él es misericordioso y siempre tiene planes para nuestra reconstrucción. Y soñar de nuevo es mostrarle a Él que sí confiamos en Él. En lugar de desesperarnos y darnos por vencidos, cuando enfrentemos esas ruinas y esos desafíos, vamos a recordar que Dios tiene el poder para restaurar y reconstruir eso perdido. Y en Jeremías 31:4 Dios nos da una promesa y dice: yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. En otra versión dice: te reconstruiré, Israel. Póngale ahí su nombre. Te reconstruiré, Norma, te reconstruiré. Minres familias. Esta promesa era para el pueblo de Israel y es para nosotros también porque confiamos en Dios. Y Dios quiere que hoy desenterremos esos sueños. Si debajo de esas ruinas están nuestros sueños, pues usted va a ver cómo Jesús mete su mano por allí y empieza a sacar y dice: ¿te acuerdas de este sueño? Mira, desenterrémoslo. Vuelve a soñar. Y veamos lo que hemos visionado, veamos ese cuadro de sueños y alimentemos nuestra fe. En Habacuc 2:2, ¿se acuerdan que dice que escribamos la visión en tablas? Entonces tenemos que alegrarnos en saber que Dios hará algo. Él siempre hace algo y lo hace a su tiempo y a su forma, pero sí hace algo, ¿listo? Bueno, como tercer punto, ¿y con qué propósito Dios quiere restaurarnos? Ya les digo el tercer punto, pero antes quiero que veamos este videito cortito que nuestro pastor Pipecito nos va a compartir acá. Imagínense esto. Ay, qué delicia escuchar esa agua, ¿cierto? Bueno, pues el tercer punto, quería que lo vieran para que me entiendan lo que les voy a decir, y es dejar el pasado atrás. Y esto es lo más difícil de la restauración. ¿Por qué? Porque van a venir recuerdos a nuestra mente de eso difícil que pasamos, de lo duro que perdimos, vamos a decir, pero ¿por qué fui tan bruta? ¿Por qué fui tan bestia? ¿Por qué? ¿Cierto? Van a venir recuerdos de cuánto lloramos, de cuánto daño nos hicieron, de eso que perdimos. Pero por eso Dios quiere sanar nuestro corazón. Necesitamos ser sanados y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y de nuestro mentor. Pero ¿por qué les mostré ese río que corre así con esa fuerza, con esa agua hermosa que es cristalina, pero se va y se va y se va? Pues porque Dios quiere que dejemos el pasado atrás. ¿Por qué? Pues imagínense que en medio de esa devastación en la que yo andaba, Dios me permitió ir a este lugar lindo y hermoso donde vimos ese río divino y tuve un tiempo lindo con mi Señor y Dios me habló a través de ese río. Dios fue un tiempo muy bonito y algo que aprendí que Dios me habló fue que yo sentí la voz del Señor que me decía: bueno, mira la fuerza con la que corre esa agua. Y yo, ay sí, qué espectacular, qué lindo, qué divino. Ok, yo estaba ya amores con Dios, porque bueno, ya habíamos pasado el primer punto, que era restaurar mi relación con el Señor. Entonces yo tomaba café con Jesús, desayunaba con Jesús, almorzaba con Jesús, dormía con Jesús, veía serie con Jesús, me hacía la mascarilla con Jesús, todo, ¿cierto? Bueno, la 2 estaba ahí, volviendo a soñar, estaba como en ese proceso. Cuando, bueno, el Señor me dice: ok, ¿tú crees que es posible que esa agua que está corriendo con tanta fuerza, o sea, mira la hojita que va aquí, ya fue por allá y ya se perdió, ¿cierto? ¿Tú crees que es posible que esa agua corra hacia arriba? Y yo, no, obviamente no, Señor, ¿cómo se te ocurre?
Ok, Princess, entonces, quiero que así como el agua va corriendo hacia abajo con tanta fuerza en este hermoso río y no se puede devolver, tú tampoco traigas el pasado de vuelta, porque tú no puedes devolver el pasado. Perdona el pasado, perdona los errores de otros, los tuyos, eso duro que pasaste, esas ruinas, lo bruta que pensaste que pudiste haber sido, todo, mejor dicho ya, perdónalo, sánalo y déjalo ir. Haz de cuenta que coges unas hojitas y las vas a botar ahí. Y yo hice el ejercicio con Jesús y anoté en cada hojita lo que quería dejar ir. El odio, la rabia, no sé qué, la amargura. Y boté esas hojitas. Fue como un ejercicio con mi Señor. Y me decía, déjalo ir. Literal, let it go. Como la película de Frozen, ¿cierto? Let it go. Déjalo, deja que la corriente se lleve eso. No puedes devolver el pasado. Y por eso es tan importante la sanidad de nuestro corazón. Y aquí en el ministerio, nuestros pastores y nuestros mentores nos ayudan a hacerlo. Yo honro a mis pastores y a los mentores de este ministerio porque de verdad tienen un corazón tan tremendo, tan lindo, que yo, por ejemplo, en esa etapa de mi vida no sé qué hubiera sido de mí sin la ayuda de mis pastores, sobre todo pues como soy mujer de mi pastora, para ayudarme a sanar mi corazón, para darme ánimo. Así son ellos, ¿cierto? Y yo sé que si yo le pregunto a usted, oiga, su mentor, o sea, en este momento yo sé que usted también está pensando en su mentor, y usted dice, no, divinos, o sea, si no hubiera sido por él, por ella, que oró por mí, que me ayudó, ¿cierto? Entonces, es algo muy lindo poder levantarle la mano a Dios, pero también a nuestro mentor y decirle, mira, auxilio, ayúdame, necesito ayuda. En Lamentaciones 3, del 22 al 24 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Dios es y será fiel día a día y cumplirá cada promesa para el futuro. Su fiel amor es mayor que cualquier ruina o devastación. Así que seamos pacientes, confiemos en que Dios nos va a instruir a lo largo de nuestra vida, pero tenemos que ya dejar el pasado atrás. Ya no siga lamentándose, ya no siga diciendo, pero es que si hubiera pasado, si no hubiera pasado, este me robó, este es un desgraciado, yo fui, no. Ya dejemos el pasado en la cruz. Si Dios no nos está recordando a nosotros todo el tiempo nuestras embarradas, pues ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Con qué cara, cierto? Y aquí lo lindo en este versículo es que Jeremías vio un rayo de esperanza en todas esas ruinas que habían a su alrededor por el pecado del pueblo. Cuando esperamos en Dios y seguimos adelante sin mirar el pasado, vamos a ver la restauración, vamos a ver la bendición. Recordemos que Job perdió todo en un día. Se quemó su hacienda, se murieron todos sus hijos y su esposita, que había quedado viva, le ordenó que maldijera a Dios y se muriera. Y las pérdidas son duras, claro que sí, pero nos enseñan a vivir, a ser más fuertes. Por lo que si las sabemos llevar, seremos más fuertes que nunca. A Job le fue restituido todo al doble. ¿Pero por qué? Porque él primero restauró su relación con Dios, lo perdonó, lo alabó, no se quejó, se perdonó él mismo, siguió soñando y esperanzado en que Dios iba a hacer algo, esperó en Dios, perdonó todo su pasado y Dios le dio el doble, ¿cierto? La palabra de Dios dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando te sientas abatido en la inmunda, en el Bronx, como yo estaba, tranquilo, dice Dios, tranquilo, ahora déjame entrar a mí, yo voy a reconstruir aquí todas estas ruinas, yo soy el duro, el reconstructor. Tanto bienes materiales como no materiales, Él es experto en reconstruir y en restaurar. Así que no demos por perdido lo que Él ya prometió. No se trata de qué tuviste, sino de qué tendrás. No se trata de lo que fuiste, sino de lo que serás.
¿Por qué? Porque el lenguaje de la fe solo se habla en futuro. Y los dejo con esta promesa en Jeremías 31, 22b. Dice, pues el Señor hará que algo nuevo suceda. Israel abrazará a su Dios. Y en el 33a dice, pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo.